a otros lugares. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer Lucas capítulo 2 y vamos a leer los versos del 25 al 32. Hoy nos corresponde estudiar este pasaje, un pasaje muy bonito. Es primera vez, llevo más de 40 años predicando la palabra y es primera vez que voy a predicar sobre este pasaje. Qué privilegio poder aprender todos los días más de la palabra. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Hoy vamos a hablar de Simeón. Dice la Biblia que este hombre era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, Simeón vino al templo. Y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Quiere decir, Simeón tomó a Jesús en sus brazos, lo bendijo diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a estudiar, como lo dije ahora, la vida de un hombre llamado Simeón. Pero quiero que me coloquen el verso 27, devuélvase, y ahí hay una frase que quise subrayar, y en sí ese es el título del sermón de hoy. El título del sermón es: y movido por el Espíritu, vino al templo. Sobre todo esa frase, movido por el Espíritu. Otras versiones dicen: y guiado por el Espíritu Santo, Simeón vino al templo. Otra versión dice: el Espíritu Santo hizo que Simeón viniese al templo. Pero me llamó más la atención otra versión, esa sí fue más fuerte, dice: el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Es que el Espíritu Santo me guió. ¿Han escuchado esa frase? Muy bien cuando es verdad que el Espíritu Santo lo guió a uno, pero a veces esa frase es muy subjetiva, ¿no? De pronto no es tanto usted, no es el Espíritu Santo, sino que son sus propios deseos o sus propios pensamientos y simplemente le coloca el nombre: es que el Espíritu Santo, ¿qué? Me guió. Por allá, preparando este estudio, escuché un título de un sermón que decía: ¿te dejas guiar por el Espíritu Santo o por la palabra de Dios? Y lo colocaba como en forma de interrogación. ¿Cómo toma usted las decisiones? ¿Guiado por la palabra? ¿O simplemente dice: el Espíritu Santo me guió? Usted sabe que en este mundo y en esta vida usted y yo tenemos que tomar muchas decisiones, ¿sí o no? Importantes que van a marcar nuestra vida. También en nuestra vida tenemos que hacer ciertas cosas y a veces está la duda: ¿lo hago o no lo hago? ¿Esto es de Dios o esto no es de Dios? Y cuando esas situaciones o esas decisiones que vamos a tomar son complicadas, pues es más difícil, ¿no?
Es fácil cuando usted y yo tomamos una decisión, pero hay un respaldo bíblico, es decir, hay un texto en la Biblia que me respalda que esa decisión que voy a tomar es bíblica. Ahí es fácil. Y dirá usted, pastor, si hay un texto para muchas de nuestras decisiones, sí. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted es el novio y su novia le dice, vámonos a vivir juntos. Y si usted le ora a Dios, a ver cuál es la voluntad de Dios, pues ni modo pues que el Espíritu Santo le vaya a decir a usted, pues mijo, váyase. Porque ahí mismo le va a llegar un texto donde la Biblia dice allí en Hebreos que a los fornicarios y adúlteros los juzgará ¿qué? Entonces ese texto me está diciendo que ¿qué? Que no lo haga. Otra, tenés dos personas en remojo, es decir, te gustan dos personas, eso es de locos, pero así hay personas de locas que le gustan a la misma vez dos personas, pero el uno es cristiano y el otro es inconverso. Y no falta el que le diga, Señor, Señor, ¿cuál es tu dirección? Pero usted ya sabe, en la Biblia ya hay un texto en 1 Corintios que dice que no os unáis ¿qué? En yugos. Mire, entonces sí hay textos en la Biblia que nos dirige para tomar la mejor ¿qué? Decisión. Pero no siempre es tan fácil buscar un versículo para tomar una decisión. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ya discernir entre la voz tuya y la voz del Espíritu Santo. Ahí es donde usted y yo tenemos que hacernos preguntas. ¿Es realmente el Espíritu Santo me guió? ¿Realmente el Espíritu Santo fue el que me dijo que hiciera esto? ¿O es un sentimiento? ¿O es un sueño? Porque muchos hoy en día también hay hermanos que a la noche sueñan una cosa y al otro día de una lo hacen. Creen que esta es la forma como Dios guía a las personas. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Me dejo guiar por la palabra o me dejo guiar, entre comillas, por el Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cómo diferenciar entre mis propios pensamientos, cómo reconocer si realmente es el Espíritu Santo el que está hablando a mi vida. Mire pues, mire el título. Y movido por el Espíritu, Simeón vino al templo. Vámonos al primer punto. Y el primer punto está en el versículo 25. Y en ese versículo subrayé la frase, sí, Simeón dice que este hombre era un hombre ¿qué? Justo y piadoso. Esa frase es clave en todo el pasaje. Si el Espíritu Santo guió a Simeón para que fuera al templo, entonces blanco es, gallina lo pone. Simeón, ¿quién era? Un hombre ¿qué? Justo y piadoso. Entonces, ¿Dios guía a quiénes? Dios guía a los que son justos y piadosos. A nadie más. Entonces, que nadie venga aquí a decirme que el Espíritu Santo me guió. Y es un pecador y de piadoso no tiene nada y de justo no tiene nada. Entonces, no fue el Espíritu Santo que lo guió. Busqué la palabra justo en griego, ¿qué tal si me colocan la diapositiva? Y la palabra justo en griego significa equitativo, inocente. ¿Cómo así que inocente? No inocente de ingenuo, no, sino que a usted lo culpan de algo y usted es una persona ¿qué? Inocente. Una persona sana. Una persona justa es una persona recta, una persona íntegra. Una persona justa es una persona aprobada por Dios, aceptada por Dios. Una persona justa en griego es honesto, honrado, que tiene buenas obras, que cumple con los deberes ¿qué? Religiosos. ¿Usted sabía de que usted y yo como miembros de una iglesia tenemos deberes religiosos? Simeón era eso, un hombre justo, que cumplía con sus deberes religiosos.
que está en concordancia, y esa la dejé último porque me gustó y eso encierra todo lo que es una persona justa, una persona que está en concordancia con los mandamientos ¿de quién? De Dios, una persona justa. Entonces Dios guía, el Espíritu Santo guía a personas así, no a otra clase de personas. Vámonos también. Busqué la palabra piadoso en griego y significa temor y amor hacia Dios. ¿Temor qué es? Apartarme del pecado, hacer lo bueno. Eso es temor a Dios. También una persona piadosa es una persona consagrada a Dios. Yo creo que usted y yo conocemos personas que son consagradas a Dios. Y mira lo que dice. Piadoso significa una persona que honra, le da honor y reverencia a Dios en todo lo que hace. Entonces, solo Dios guía a esta clase de personas, a personas justas y piadosas. Y es muy difícil que el Espíritu Santo guíe a una persona que no tenga estas características. Vámonos al segundo punto. Lucas 2:25, pero quiero resaltar la parte final. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ya lo vimos, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Bueno, esa no es la frase que quiero resaltar, la amarilla, pero quiero hacer un énfasis en esta parte, esperaba la consolación de Israel. Simeón era un judío y todos los judíos hace 2000 años y aún hasta el día de hoy los judíos están esperando ¿qué? Al Mesías. Pero ya a Simeón se le había revelado que ya el Mesías había ¿qué? Nacido, que ya había llegado. Entonces, era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba ¿sobre qué? Sobre él. Tremendo. Mira pues lo que está diciendo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba ¿qué? Sobre él. Es muy diferente que esté al lado de uno o que esté a 2 metros de uno. No, él estaba sobre Simeón. Un texto parecido a este está en 1 Corintios 6:19. ¿Me colocan por favor ese texto? El texto que sigue. 1 Corintios 6:19. Se bloqueó, ¿no? Ya. ¿O ignoráis, dice Pablo, que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿Usted sabía que su cuerpo físico es templo del Espíritu Santo? Que la presencia del Espíritu Santo está sobre la vida del cristiano. Que nuestro cuerpo es un lugar donde habita el Espíritu Santo. Y que por eso tenemos que tratar nuestros cuerpos físicos con respeto y con reverencia. Debemos de tratar nuestros cuerpos con respeto y cuidado. Por ahí hay una frase, yo creo que usted la ha escuchado, y son frases de gente mundana que dice, el sexo no es pecado, es solo algo físico. ¿Han escuchado esa frase? Fornicación, eso no es pecado, es que eso es, el cuerpo es algo físico, es como un perro, y comparan eso, es como los perros, es como los gatos, es como los ratones, el cuerpo es físico, no más. ¿Cómo así que físico? ¿Qué tal si me devuelven el texto anterior, pero me buscan el verso 18, el 6, 1 Corintios 6, 18, es fácil ahí de cogerlo. Devuélvase y ahí mismo aparece el verso 18. Bueno, ahí mismo, verso 18. Mira lo que dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Mas el que fornica contra su propio ¿qué? Cuerpo fornica. ¿Qué está diciendo ese texto? Que el cuerpo no es solo ¿qué? Físico.
que usted y yo podemos pecar ¿con qué? Con nuestro cuerpo. Y como somos templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que vivir ¿en qué? En santidad. Que si usted y yo, como somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, usted y yo podemos ensuciar ese templo cuando andamos en pecado. Voy a dar un ejemplo. Este lugar se llama templo. Así se conoce, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento. Lugar de reunión es el templo. Pero ¿qué tal donde usted llegue un día de estos que las hermanas del aseo no hayan hecho aseo? Basura por allá, pepas de sobrados de comida por allí, las sillas patas arriba, gorras, ropa vieja, ratones, gatos, y que usted venga al culto así. ¿Cuál es su impresión? Es algo irreverente, ¿cierto que sí? Esto es algo irreverente. Un templo donde nos vamos a congregar, donde vamos a adorar a Dios, y de esta manera, ya, apliquémoslo a nosotros. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos en adulterio? ¿Por qué vivimos en fornicación? ¿Por qué nosotros matamos nuestro cuerpo con bebidas embriagantes? ¿Por qué perjudicamos y dañamos el templo del Espíritu con sustancias perjudiciales? ¿Por qué en nosotros hay glotonería, gula? ¿Por qué en nosotros, en nuestro cuerpo no lo mantenemos bien con ejercicio, con higiene personal, bien aseado, bien limpio? Que tu cuerpo descanse, que toda hora no es trabajo, el cuerpo tiene que descansar. ¿Por qué? Porque usted es el templo del Espíritu Santo. Simeón era un hombre que cuidaba lo que entraba en su mente. Simeón era un hombre que cuidaba lo que entraba en su corazón, lo que hacía con su cuerpo. Por eso dice el segundo punto, que el Espíritu Santo estaba ¿sobre qué? Sobre él. Bueno, entonces Dios guía, el Espíritu Santo guía a aquellos cristianos que saben que son templo del Espíritu Santo y que tratan de cuidarlo para no ensuciarlo, para que el Espíritu Santo se sienta honrado en su templo. Amén. Dios no guía a otras personas que no saben cuidar ese templo del Espíritu. Tercer punto. Lucas 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esta frase me impresionó, porque Simeón, según este versículo, recibió una promesa de parte del Espíritu Santo que él no iba a morir sin haber visto ¿a quién? A Jesucristo, al Salvador del mundo. Hay una frase muy conocida por internet, la pueden buscar, no pude encontrar el autor, pero es una frase muy conocida. ¿Me colocan por favor esa frase? Somos inmortales hasta que cumplamos nuestra misión en la vida. ¿Entienden eso? Es decir, yo no voy a morir, ni usted va a morir hasta que no cumpla su misión de vida. Y eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo a Simeón. No vas a morir, sino hasta que ¿qué? Hasta que veas al ungido de Dios. ¿Qué nos enseña esta frase? Esta frase nos enseña que la vida tiene un propósito. Amén. Y que la muerte no le va a llegar a nadie, eso sí, si quiere cumplir su misión de vida,
hasta que no cumpla con ese objetivo, con ese plan que Dios tenía para ti. Porque es que hay personas que la misión de vida en este mundo fue fregar y dar guerra y hacerle mal a la gente. Eso no es una misión de vida. Estás fregado y vas a morir tal vez sin alcanzar, ¿qué? Esa misión de vida. Y yo creo que muchos andan por ahí perdidos, que no saben ni para dónde van. Un pastor, me colocan la otra frase, Brian, dice, no hay hombre o mujer en esta iglesia que no cumpla una misión. Y dicha misión perdurará mientras vivan. ¿Cuál cree usted que es tu misión de vida? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Estás cumpliendo esa misión de vida? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué yo estoy aquí en este mundo? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? ¿Tengo una misión en particular? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿En qué actividad te destacas? ¿Qué cualidades y habilidades posees? Si pudieras hacer cualquier cosa en la vida, ¿qué harías? ¿Qué piensas tú que este mundo necesita que tú puedas dar? ¿Cómo quiere que te recuerden? ¿Cómo vas a cumplir con esa gran meta? Porque hay que pensar en eso. Hay mucha gente que dice, me apasiona predicar la palabra, me apasiona estar en el grupo de alabanza, pero no hace nada. Entonces, ¿cómo vas a cumplir con esas metas? ¿Qué cambios tienes que aplicar a tu vida para que puedas lograr qué? Esos sueños. ¿Me colocan, por favor, el verso 3? Entonces yo creo que ya hemos visto 3 puntos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del primer punto cuál es? Y Simeón era un hombre ¿qué? Justo y piadoso. El segundo punto, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiere decir que Simeón cuidaba su cuerpo como templo del Espíritu Santo y personas así Dios las guía y las dirige. Y el tercer punto ¿cuál es? Que Simeón no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué bueno que usted y yo, que si ya sabes cuál es tu misión de vida, le diga, Señor, yo quiero lograr esa misión de vida. Y oro, Dios, para que no me llegue la muerte hasta que yo no haga esto o aquello. Yo creo que Simeón todos los días le oraba a Dios así. Ayúdame, oh Dios, a no ver la muerte antes que viese al ungido de Dios. Lucas 2:27 está el cuarto punto. Son 5 puntos, entonces son corticos. Ya vamos en el cuarto. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Otras versiones dice, y el Espíritu Santo le dio el sentir de ir al templo. Y otra versión dice, y el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. ¿Y Simeón fue al templo o no? Sí, fue al templo. Y yo creo que a muchos de nosotros, un domingo en la mañana o el sábado en la noche, el Espíritu Santo también dice lo mismo, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos guía, nos dice, vaya al culto el domingo. Simeón fue sensible a la voz del Espíritu Santo, pero nosotros no somos como tan sensibles a esa voz, o como que sí la escuchamos, pero nos hacemos que los
los que no escuchamos. ¿Qué tal donde Simeón no hubiera ido ese día al templo? Porque ese día también María y José llevaron ¿qué? Al niño Jesús a presentarlo. Entonces, donde no hubiera ido Simeón ese día al culto, ¿qué? Se hubiera perdido su misión de vida. Hubiera perdido que su gran sueño se hiciera ¿qué? Realidad. Ustedes saben que las oportunidades solo llegan una vez. ¿Usted sabía eso? Para que una oportunidad llegue una segunda vez es muy complicado. Esta es la única. Y Simeón no iba al culto ese día, como dicen por ahí, se la perdió. Se la perdió. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que Dios es perfecto. Cómo Dios cuadra todas las cosas para que cuadren, para que encajen. ¿Sí o no? Simeón estaba ¿qué? En la hora y en el lugar ¿qué? Indicado. Como Dios también movió las fichas para que María y José fueran ese día al culto, no otro día, sino ese día. No a otra hora, sino a esa hora. Tremendo, ¿no? Bueno, dirá usted, pastor, qué bueno que el Señor también a mí me mueva de esa manera como movió a Simeón. Así rápidamente quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo saber que no estamos guiados bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si no estamos guiados bajo la mano de Dios? Por ejemplo, cuando usted se va en contra de la palabra, ya usted ya sabe que esa voz que usted dice que es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar para lo malo. Amén. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar para lo malo. Hay hermanos que dicen, me divorcié, pero tengo una paz. Pues lo cuento. Le dije a una hermana cuántas eran 5, pero le dije y me desahogué. Y tengo una paz. Tengo una paz. No falta el que diga, uy, me fui a vivir con mi novia, pero tengo una paz. Dios nunca te va a guiar en contra de la palabra de Dios. Por eso esta palabra hay que leerla, hay que memorizarla, hay que aplicarla, hay que dejar que esta palabra que nos moldee. Por eso es que tenemos que familiarizarnos con esta palabra, porque es de la única forma para uno diferenciar entre la voz tuya y la voz del Espíritu Santo. Esa es la única forma para uno diferenciar entre la voz del ser humano y la voz de Dios. ¿Cómo saber que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Mira, le voy a dar otro ejemplo. Supongamos que usted está pasando por una situación muy difícil. Necesita que el Espíritu Santo te guíe. Y usted va donde el pastor, va donde el anciano de la iglesia. Y tanto el pastor como el anciano de la iglesia y todos los que usted busca consejería le dicen, no, por aquí no, es por acá. Pero usted
orando, dizque orando, el Espíritu Santo le dijo que no era lo que el pastor le decía, ni lo que era el anciano le decía, sino que ¿qué? Lo que yo quería. Cuando usted se va en contra de los consejeros piadosos y temerosos de Dios, no crea que es el Espíritu Santo el que te está guiando. Otra, si estás viviendo en pecado, es muy difícil que el Espíritu Santo guíe a una persona así. Él nunca te va a conducir a lo malo. Y cuando uno está en pecado, los oídos de uno se distorsionan. Es decir, uno no capta, uno pasa por alto la voz de Dios. Cuando uno está en pecado, pasa por alto la voz de Dios. Pilas con lo que voy a decir. No te dejes guiar, dizque por esa paz interna. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿qué? ¿Quién lo conocerá? ¿Se acuerdan que también hay un proverbio donde dice, hay camino que al hombre, ¿qué? Le parecen derecho, pero su fin es, ¿qué? Entonces pilas con esa vocecita y que yo tengo paz en hacer esto. Cuidado también con ese sentimiento. No nos dejemos llevar por los sentimientos ni por las emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y pilas con lo que voy a decir. Tampoco se deje guiar por los sueños. Estoy pisando callos. No te dejes guiar por los sueños. Porque los sueños, mira, los sueños están que no se pueden medir. Que hoy soñaste de que haz algo el otro día. Y el mismo día vas a soñar, al otro día vas a soñar otra cosa, que hagas otra cosa, ¿qué? Diferente. Entonces, ¿a cuál sueño le vas a creer, pues? ¿Al del miércoles o al del jueves? Vámonos a un texto, Jeremías 23, 28 al 29. Hace como 2 meses un joven de la iglesia se acercó y me dijo, pastor, necesito un consejo. Es que yo ayer soñé que debo de hacer esto, debo de hacer aquello otro. Y yo sí le dije, vea hermano, usted no puede hacer eso. Porque donde usted hubiera soñado lo contrario, o hubiera soñado que haga algo malo, entonces también lo va a hacer al otro día, pues. No te dejes guiar por los sueños. Mira esta palabra. Y no fue el pastor John Darío quien escribió este texto en la Biblia. Está en la Biblia, dice. Al profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Pero a quien le fuere dada mi palabra, cuente que fue la palabra de Dios. Mire pues, Dios está diciendo, hay una gran diferencia entre un sueño y la palabra de Dios. Y mire, esta última frase sí lo deja uno con la boca abierta, dice. Cuenten mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja? Está colocando al sueño como ¿qué? ¿Como una qué? Como una paja. Y a la palabra de Dios la están tomando como ¿qué? Como trigo. Usted sabrá si se deja guiar por la paja. Los sueños no son seguros para uno tomar decisiones. Al único que Dios dio por sueño, el único, ¿quién fue? José y Daniel. Y pare de contar. No hay más en la Biblia personas que Dios los guió por sueños. O si aquí hay un Daniel o un José, pues ya. De ahí si no, yo no puedo hacer más. Pero miles y miles de personajes que hay en la Biblia y solo hay 2 que Dios les habló por sueños. Entonces, ese quedón de sueños, eso es como muy escaso, muy escaso. Y el Señor lo dice. Si soñó, diga que es un sueño, pero no lo compare al mismo nivel de ¿qué?
de la palabra de Dios. Nunca compare un sueño al mismo nivel de la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Vámonos ya para el quinto punto. Ese es cortitico también. Lucas 2, 27 al 32. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Tremendo Dios como prepara las cosas, ¿no? A Simeón en la casa el Espíritu Santo lo guió para que ese día fuera ¿qué? Al templo. María y José también Dios, el Espíritu Santo los guió para que fueran ese día al templo y a esa hora precisa. Entonces estaban en el lugar y en la hora ¿qué? Indicada. Luego dice el texto, me coloca en el verso anterior, donde dice Lucas 2:28, donde dice, creo que ahí está subrayado, que Simeón tomó ¿qué? Al niño Jesús ¿qué? En sus brazos. Bueno, cuando yo leí esa frase, yo me hice una pregunta. Si eso hubiera pasado en este tiempo, y más que tuviéramos COVID, ¿qué tal? ¿Usted sí deja que un recién nacido lo cargue un extraño? ¿Usted lo haría? Es que hoy en día yo no sé por qué los papás hoy en día son como tan picados, ¿no? Con sus hijos. Yo recuerdo con mis hijas, a mis hijas la cargaban Raimundo y todo el mundo y punto, no hay problema. En cambio ahorita ni un familiar puede cargar ni a su sobrino. Mire, lo cuidan tanto que de pronto le pega la gripa o algo así. Bueno, aquí yo también veo que el Espíritu Santo guió a María y a José para que dejaran que Simeón ¿qué? Cargara a Jesús. Verso 29. Y esa frase sí fue excelente. Me colocan por favor Lucas 2:29, el texto que sí, exacto. Ahora, Señor, despide a tu siervo ¿qué? En paz. ¿Será que podemos decir lo mismo cuando estemos a punto de morir? Despide a tu siervo en paz. Porque ya cumplí ¿con qué? Con mi misión, con mi propósito de vida. Despide a tu siervo en paz. Nosotros no somos así. Yo no sé por qué nosotros nos apegamos tanto a esta vida. Y por qué a veces nos apegamos tanto también a nuestros seres queridos. No, si ya es el día. Y despidámoslo ¿qué? En paz. ¿Usted es capaz de decir eso cuando esté a punto de morir? ¿O va a alegar con Dios? Dios, no, dame otro año más. Señor, dame un mes de vida más. Señor, dame unas horas más de vida, al menos unas horas. No. Cuando tú digas Dios, cuando tú quieras, ahí estoy. Cuando tú quieras y tomes la decisión, voy a estar en paz. Y el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Otra versión dice, he visto con mis propios ojos
al Salvador del mundo. ¿Podemos decir lo mismo? Que usted ya es una persona que entiende el Evangelio, que conoce el plan de salvación para tu vida. Simeón lo dijo muy claro. Lo vi con mis propios ojos. Y me gusta lo que dijo Simeón. Lo vi con mis propios ojos. Porque en estos días también un joven también me preguntó, pastor, pero si uno nace en el Evangelio, ¿por qué yo tengo que tener la fe de mi papá y mi mamá? No, ¿sabe una cosa? La fe no se hereda. ¿Usted sabía eso? Uno porque no nació o dio a luz en su mamá porque dio a luz en un garaje, eso no significa que usted sea carro. El solo hecho de usted nacer en un hogar cristiano, eso tampoco quiere decir que usted sea evangélico o que va a ser evangélico. No, usted algún día, cuando tenga uso de razón, cuando ya sea mayorcito, usted mismo va a tomar las decisiones. Oiga, con sus propios ¿qué? Ojos. No con los ojos de papá y mamá, no, con sus propios ojos usted va a tomar la decisión si va a seguir este camino o lo va a dejar. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque yo nunca había predicado esta palabra. Pero gracias, Dios, porque hoy me has enseñado cosas muy lindas. Y te pido, Señor, ahí donde estás, pídale al Señor que te dirija. Dile al Espíritu Santo que guíe tu camino. Que cuando vayas a tomar una decisión, que Él esté ahí para darte ese sentir, ese querer como el hacer. Y ojalá que si hay un texto bíblico que apoye esa decisión, más excelente todavía. Dile al Señor en esta mañana, Señor, quiero ser un hombre justo y piadoso como lo hizo Simeón, porque es de la única manera en que el Espíritu Santo va a guiar mi vida. Dile también al Espíritu, a Dios en esta mañana, dile, Señor, yo hoy entendí que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no debo de ensuciar este templo, porque en este templo habita la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Pero también dile al Señor en esta mañana, Señor, quiero que cumplas en mí tu plan. Quiero, Señor, que cumplas en mí tus propósitos. Y que cuando yo ya haya cumplido con mi tarea, con mi trabajo, yo pueda decirle con gozo, con alegría, como lo hizo Simeón, despide a tu siervo en paz. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.